¿qué hacer? ¿Cómo abordar? ¿Y cuál es el efecto que puede causar en los niños situaciones como esta? Bueno, efectivamente durante la cuarentena afloran un conjunto de tensiones dentro del espacio de la familia y esto produce evidentemente incremento en la violencia contra los niños. De hecho, en periodos vacacionales vemos normalmente que aumenta la violencia contra los niños y en este periodo de cuarentena se presenta un contexto similar, pero que se agrava, de hecho, porque las tensiones dentro del hogar son mayores, la dinámica del confinamiento, aunado a retos que los padres no saben cómo gestionar, como por ejemplo es la nueva demanda de llevar la escuela a la casa y cómo se realiza eso con un conjunto de tensiones, acceso a servicios, alimentos, el encierro. Por supuesto, todo esto es como un hervidero que produce muchas veces situaciones de violencia. ¿Cuál es el problema de raíz? El problema de raíz es la convicción de que la violencia es una forma adecuada para disciplinar a nuestros hijos. Generalmente pensamos que si a mí me han pegado de pequeño y yo soy una persona de bien, pues evidentemente yo voy a repetir esto. No nos damos cuenta de que es efectivamente el afecto y otros elementos los que hacen que podamos ser buenas personas, no la violencia. Pero aunado a esto tenemos dificultades de los padres para regular el estrés. Entonces, cuando no sabemos regular el estrés, cuando creemos que la violencia es una herramienta, pues por supuesto se hace uso de ella. Pero ¿qué ocurre? Que generalmente es una escalada en esta violencia. Lo que empieza como una nalgada rápidamente va a perder efectividad y ya tienen que ser dos. Cuando no son dos, son tres. Cuando no son tres, es la correa, es la escoba. Y va aumentando, pudiendo llegar inclusive a un riesgo fatal. Es decir, en lo que es el maltrato contra los niños no solo tiene un impacto inmediato, sino que efectivamente puede causar daños permanentes o inclusive la pérdida de la vida. Ahora, nos quedamos también mucho con la idea de la lesión física, que es uno de los elementos en el maltrato, pero va a haber un conjunto de secuelas, un poco lo que tú señalabas, a nivel emocional, que definitivamente van a impactar. La violencia es una cadena que cuando inicia, si nosotros no somos capaces de tratar sus efectos, va a replicarse luego en nuestros entornos de trabajo, con nuestras parejas, con las demás personas que viven alrededor nuestro. Y hiciste un comentario interesante o dijiste una palabra muy interesante. Lo que empieza con una nalgada puede terminar con un objeto que tenga atravesado en la mesa y lo lanzo. Pero yo he escuchado muchos casos de mamás o papás, es que le di una nalgadita, fue solamente una nalgadita, le di por las manos, claro, por ejemplo, o de repente te agarran por aquí, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, en mis tiempos, cuando era chiquita, yo escuchaba mucho eso. Todo eso marca el momento inicial del niño. De repente la abuelita tiene un palito, una matica, una cosita seca, entonces lo tomamos como chiste. Claro, es que de hecho tomamos como chiste algunas cosas que pueden ser muy dolorosas y eso es un mecanismo de defensa que lo que hace es tratar de gestionar eventos que son muy críticos. Pero fíjate, ese gesto que tú decías que es casi universal, el del caca, ¿verdad? Ajá, ese el caca, ha sido cierto, estudiado en otros países y se demuestra que en aquellos casos donde se produce, cambia la relación entre el hijo y sus padres porque genera distanciamiento, genera inseguridad, genera alejamiento. Ahora bien, el tema está en que nosotros normalizamos la violencia porque venimos de un tema cultural. Yo siempre utilizo este ejemplo. Esta canción que era clásica de que quien te hace llorar es quien te ama. Nosotros venimos con esta lógica de que la gente que te quiere puede llegar a causarte dolor por tu bien, ¿no? Fíjate que una de las frases más comunes que dicen los padres cuando usan la violencia contra sus hijos es: esto me duele más a mí que a ti. Y aunque probablemente estos padres lo hacen en la mayoría de los casos, salvo situaciones muy patológicas, con intención de corregir, lo que no se está dando cuenta es que no se puede apagar el fuego con gasolina. Pensemos si nosotros como adultos aceptaríamos esto. O sea, justo pensar que, por ejemplo, si yo tengo una diferencia con mi pareja, yo pudiera golpearle como una manera de disciplinarle, a pesar de que le haya dicho, por ejemplo, varias veces: oye, por favor no dejes esto en este lugar, por favor no dejes esto en este lugar, ya te lo dije 3 veces, a la próxima ¿es legítimo que yo le dé una cachetada? Pues por supuesto no. Pero entonces lo que no nos parece legítimo con la pareja, lo que no nos parece legítimo con nuestro jefe, lo que no haríamos con un igual, entonces lo queremos hacer con nuestros hijos. Y ahí hay una gran contradicción. Pero ¿cuál es el problema también? Que le decimos a los padres: no pegues, efectivamente porque sabemos que los efectos son perjudiciales, pero muchos papás nos reclaman decir: ok, tú me dices no pegue,
pero ¿qué hago? ¿No? Porque ahí hay un proceso, no basta solamente con la prohibición del castigo físico, sino que además nosotros tenemos que acompañar a los papás en enseñarles a cómo regular sus emociones, cómo desarrollar herramientas para la crianza, y esto es lo que efectivamente va a permitir que nosotros no tengamos que hacer uso de la violencia para poder criar a nuestros hijos como personas de bien. Mira, hay una situación que se está presentando durante cuarentena y es el tema, y lo dijiste al inicio de la entrevista, Abel, es el tema de los niños que tienen que hacer las tareas. Mamá, papá no estuvieron preparados para atender a los niños durante el tema de la tarea, pero les tocó. Ahora, hay casos de repente mamá no tiene la pedagogía de una maestra, entonces ahorita valoramos más a la maestra. La niña o el niño no quiere hacer la tarea, no tengo la paciencia, de repente le grito y le digo al niño, porque el mamá o papá se va al punto en el que dice, yo estoy pagando el colegio, sea la mitad, sea la matrícula completa, ya eso es otro tema, pero estoy pagando, hay un dinero que estoy generando, la maestra manda la tarea por internet, etcétera, pero a mí me toca darle la tarea, pero el niño no quiere hacer la tarea. Sí. Entonces entras como en ese juego de emociones, de miedo, de susto, y termino golpeando al niño. Y además entonces terminamos generando un mal innecesario, sobre todo, primero porque la violencia no es justificable, pero lo segundo es, yo le voy a generar un daño al niño por un bien que le quiero causar, porque en el fondo quiero que aprenda, en el fondo quiero que termine la tarea, pero en mi deseo de eso termino causando un mal mayor. Muchas veces cuando nosotros nos vemos sobrepasados, es mejor esperar que las cosas se calmen, y de hecho esa es una de las recomendaciones fundamentales a los papás. Si tú estás en un momento alterado, sale muchísimo mejor para el niño y para ti esperar a estar calmado. ¿Eso implica retomar el proceso después? Sí. Y no pasa nada. Lo que pasa es que estamos con un chip que nos dice que tienes que actuar de inmediato y de manera contundente, como si tú estuvieras combatiendo el AMPA. No estás combatiendo el AMPA, ese es tu hijo, y puedes efectivamente, si ahora estás alterado, retómalo mañana. Si ahora no tengo la capacidad de transmitir el conocimiento que busco a través de la tarea, lo retomamos después, y entender también que yo puedo terminar ese proceso de la tarea hasta donde llegue. A lo mejor hay algunas cosas que yo no puedo resolver, puedo pedir orientación a la maestra, y efectivamente si ha quedado algún contenido que no se ha podido dar de manera completa, es mucho mejor a que queden las secuelas de la violencia, porque además entonces ¿cómo vamos a pretender que el niño desarrolle un gusto por el estudio si el momento de la tarea es un momento de violencia, es un momento de grito? Eso no tiene ningún sentido. Sale mejor cultivar el vínculo. Hay una máxima allí, y es, si trabajamos en la relación, si trabajamos en el vínculo, el aprendizaje viene solo. Y esto tiene una razón muy sencilla. Nadie aprende con miedo. Nadie va a aprender mejor si le gritan, nadie va a aprender mejor si le pegan. Vamos a aprender mejor cuando nos conectamos con el sentido de eso que estamos haciendo. Entonces, yo creo que la recomendación fundamental es, hay que bajarle como papás a la angustia que tenemos por el cumplir con las tareas. Hay que hacer lo posible por acompañar ese proceso, pero también entendiendo que ni para los niños ni para nosotros este es un contexto normal, ni es un contexto para el que estábamos preparados. En el momento, en esta línea delgada de darnos el permiso, pero que al mismo tiempo no se pierda la credibilidad del niño hacia la mamá, que de repente el niño diga, ay, bueno, mamá siempre estará estresada, y entonces cada vez que eso, de repente soltamos esa situación y de repente el niño ya se pierde el control sobre esta situación. Bueno, yo voy a conectar esto que tú planteas con la pregunta que nos dejaron también en el segmento anterior. Pareciera que tratar a nuestros hijos y utilizar el amor como base fundamental en la crianza es malcriarlos. Y ahí hay que diferenciar lo que uno pudiera llamar estrategias de disciplina positiva de lo que significa que no existen normas y límites. Ahora, cuando nosotros decimos, si estoy desbordado, yo puedo aplazar la resolución de un conflicto o puedo postergar la realización de una actividad, no quiere decir que voy a eliminar la actividad. Yo lo que tengo es que desarrollar estrategias para complementar, para negociar cómo lo vamos a hacer. O sea, por ejemplo, si ahora estamos alterados, nosotros podemos decir, ok, en este momento no lo vamos a hacer. Vamos a negociar y le podemos preguntar al niño, ¿en qué momento lo vamos a hacer? ¿Qué momento prefieres? Y a lo mejor el niño nos dice, oye, mamá, yo prefiero hacer la tarea en la tarde que en la mañana.
Y bueno, y se prueba y se evalúa, pero el compromiso no es abolir la tarea. Ahora, lo que se trata es de pensar qué es lo más importante. Si yo estoy queriendo proteger a mi hijo y utilizo violencia, por ahí ya yo tengo que entender que no va, porque estamos acostumbrados a centrar nuestro comportamiento en objetivos a corto plazo. ¿Cuáles son estos? Quiero que el niño me haga caso, que haga la tarea, que haga lo que yo digo, porque además la idea de disciplina que tenemos es de la obediencia. O sea, quiero que el niño haga lo que yo quiero en el momento que yo lo quiero. Porque además pareciera que es como si no me reconociera como papá cuando hace o no hace lo que yo le pido. Ahora, nosotros lo que recomendamos es pensar en objetivos a largo plazo. O sea, igual vamos a trazar unas metas, pero son unas metas orientadas en dos preguntas fundamentales. ¿Qué clase de persona quiero que sea mi hijo cuando crezca? ¿Y qué tipo de relación quiero tener? Y esto se ilustra de manera muy clara. Si yo digo, por ejemplo, que quiero que mi hijo sea una persona honesta, y luego toca el vecino la puerta y yo le digo, di que no estoy, evidentemente ahí hay un mensaje de contradicción, ¿no? Yo le digo al niño que quiero que sea respetuoso, pero le grito, ahí hay una contradicción. Entonces por eso vemos que lo que hacemos a veces no resulta. Y los niños son una máquina de detectar nuestras contradicciones. Unas esponjas. Claro, además que queremos luego una relación de respeto, de afecto, de cordialidad a largo plazo, pero en el corto plazo no estamos generando las condiciones. Cuando yo pienso, quiero que mi hijo sea una persona feliz y respetuosa, quiero que sea empática, pero yo no me conecto con sus sentimientos, por ahí no va. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y esto es una clave para papás y mamás que ahora están en este proceso de cuarentena tratando de resolver. Lo primero es hacer que el niño se sienta seguro. Si el niño se siente querido, se siente seguro, se siente tomado en cuenta, a partir de allí va a ser mucho más fácil que yo le pueda dar pautas claras de comportamiento. A veces decimos cosas como esta, quiero que recojas el cuarto. Ajá, para el niño recoger el cuarto de repente puede significar sacar la basura o puede significar hacer algo, guardar un juguete, pero no ve la cama extendida, no ve que los libros están desordenados, no ve otras cosas. Si yo quiero que el otro haga algo, tengo que decirle explícitamente lo que quiero. Y esto aplica para los niños, para las parejas, para todo. Si yo le digo a la gente claramente lo que espero, tengo mayor probabilidad de obtenerlo. Mira, vamos a ordenar el cuarto, pero ordenar el cuarto, ¿qué significa? Ordenar el cuarto significa tender la cama, hacer esto, hacer lo otro. Puede que pase que lo que yo le estoy pidiendo a mi hijo sobrepasa su capacidad del momento. Y pongo un ejemplo. Un niño de 4 años, si yo le pido que tienda la cama, probablemente no lo va a poder hacer bien y necesita de mi ayuda. Yo lo puedo incorporar en el proceso. O, por el contrario, algo que yo he visto mucho, sobre todo con bebés pequeños. Yo tengo un bebé de 6 meses. El llanto es su forma de comunicarse. Si yo le digo al bebé, por más que le hable, ¿no? Bebé, por favor, quiero que estés tranquilo, quiero que te calmes, mamá no ha dormido, no sé qué. El bebé no me entiende porque no habla español, el bebé entiende otros gestos. Pero entonces, si el bebé llora, a pesar de que yo le dije esto y lo jamaqueo, estoy generando un despropósito y probablemente ese jamaqueo tiene que ver con no saber qué hacer. Pero, de nuevo, y conectamos con la idea del maltrato, las acciones que tomamos a veces en el contexto del descontrol pueden llegar a tener efectos perjudiciales tanto a nivel físico como a nivel emocional. La base fundamental es que el niño se sienta seguro. Si se siente seguro es un niño que va a aprender más, se va a relacionar mejor y va a desarrollar la capacidad de regularse. Con esto redondeo la idea. Yo nunca he visto una persona molesta que tú le digas cálmate y se calme. No funciona así. Uno no se calma solo. Y sobre todo al inicio de la vida, nosotros no nos sabemos regular por nosotros mismos. El niño necesita de la madre o del padre para regularse. Y asimismo va a ir aprendiendo, en la medida en que nosotros seamos más conscientes de esto, a regularse por sí mismo. Pero si el niño no es capaz de hacerlo, necesita de una intervención de nuestra parte serena. ¿Cuál es la clave? Que si nosotros no estamos serenos, no podemos dar serenidad. Entonces tenemos que trabajar en nosotros para lograrlo. BIM01, mi hija adolescente se queda mucho en la computadora hasta tarde. ¿Cómo tratar esto? ¿Cómo? Y qué interesante esta pregunta, y esta pregunta va a englobar preocupaciones de los videojuegos en cuarentena, se les cambia el horario totalmente, entonces duermen todo el día y juegan en la noche y no quieren hacer tareas y tal. ¿Cómo volver a encaminarnos en la rutina, pero ahora en casa? Bueno, ahí hay que aceptar varias cosas. Como adulto, a mí me ha cambiado la rutina. Sí. Si yo como adulto ahora me trasnocho,
le pido a mi hijo que no lo haga. O sea, nosotros tenemos allí también que tener parámetros porque si como adultos nos cuesta, es lógico que a los chamos también les cueste. ¿Qué recomendaría en términos específicos el uso de videojuegos u otros dispositivos electrónicos? Tratar de que no existan periodos continuos de más de 90 minutos. Tratar de incorporar como regla, incorporar como condición para poder jugar, está bien, tú hiciste de pronto 90 minutos de juego, ok, entonces hay que incorporar alguna actividad diferente a ese tipo de juego, lectura, ejercicio, algo extra que ayude también como un poco a cortar ese ciclo, que permita también que el adolescente pueda hacer otras cosas, pero es complejo que le pidamos en este momento que no se conecte a internet asumiendo que haya internet, porque es probablemente la vía a través de la cual se conecta con sus amigos, que le pidamos que no juegue cuando a lo mejor no tiene otra alternativa en casa. Entonces, si yo quiero que mi hijo haga otras cosas, también tengo que proporcionarle alternativas, no solo decir, apaga la computadora, y de repente te va a decir, ¿qué hago? Bueno, yo tengo que ofrecer otras alternativas, tengo que negociar condiciones, quizá en este periodo con un poco más de flexibilidad, pero entendiendo que no se trata de prohibir por prohibir, porque a lo mejor en este momento más bien el juego puede ser una herramienta que ayude a bajar la tensión. De nuevo, la clave acá es evitar que se pasen periodos muy prolongados de forma continua, porque esto va a tender a generar inclusive cierta irritabilidad. O sea, más bien cómo utilizamos el juego como una herramienta que nos permita ayudar a generar mejor convivencia. Dentro del hogar, a propósito de esta convivencia, niños, hermanos que se golpean, y Claro. papá y mamá lo ven como que chiste, Claro. como que los hermanos siempre se van a pelear. Ojo, es normal que exista rivalidad entre hermanos, o sea, esto puede pasar en contextos de paz, en contextos de cuarentena, pero es fundamental cómo como adultos generamos formas de resolver conflictos, porque ¿qué pasa? Cuando los niños se golpean, o sea, y puede que haya un gesto de agresividad y allí el adulto interviene, pero cuando ya se ha ido de las manos, cuando hay una situación de conflicto recurrente, donde se están entrando a golpes, donde está sucediendo esto, es porque nosotros no nos hemos dado cuenta a tiempo. Los chamos no son Ferraris, no pasan de 0 a 100 en 3 segundos. Nos dan señales que nos advierten que eso va pasando. O sea, por sus gestos, los vemos que van tornándose más irritables por la manera en que se hablan. Entonces, probablemente cuando yo me doy cuenta que se están golpeando es porque ya me he perdido las señales previas. La clave es estar muy atento de lo que está pasando antes e intervenir. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a nuestros hijos a resolver los conflictos de otra manera. Generalmente, ¿cuándo viene el golpe? Cuando yo no puedo poner en palabras la rabia que siento por lo que tú me estás haciendo, el miedo, la tensión, la fatiga. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestros hijos se golpean recurrentemente, y esta situación parecen los hermanos Macana de la época de los dibujos animados, pues evidentemente si esto sucede tiene que ver que yo como adulto no estoy siendo capaz de regular la situación, y allí entonces el llamado tiene que ser a cómo pongo mayor atención en lo que está pasando para intervenir tempranamente. Si intervengo apenas comienza el conflicto, les aseguro, y quienes nos estén escuchando lo van a poder ver, van a encontrar que va a ser mucho más rápido y mucho más fácil restituir el orden. Si yo tengo que intervenir cuando ya uno de los niños tiene un ojo morado de la piña que le dio el otro, pues va a ser muchísimo más difícil regresarlos a un estado de regulación. Palabras finales para despedir, recomendaciones. Nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros tenemos que aprender decididamente a regular nuestras emociones como adultos para enseñarlo a nuestros hijos. Poner en palabras nuestros afectos, poner en palabras lo que estamos sintiendo y recordar que no tenemos por qué actuar de inmediato ni tenemos por qué actuar de manera hostil. Es mejor esperar que la situación se calme y ahí poder retomar en familia para que esta sea una dinámica que promueva la convivencia y no que deje heridas que después tengamos que lamentar.